Un día, como cualquier otro, Robbie Johnson se despertó y sabía que algo andaba mal. Cada mañana la cafetera eléctrica que él dejaba lista con mucho esmero desde la noche anterior se encendía y el aroma de la infusión llenaba la casa. Sin embargo, ese día el sabor y el olor eran desagradables. Al principio pensó que era su imaginación, pero esa sensación inquietante no desapareció y los días siguientes siguió sintiendo ese mismo sabor en su café. Así que instaló discretamente cámaras de seguridad en su casa, esperando descubrir qué estaba sucediendo, y lo que encontró en las grabaciones lo dejó helado. Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas todo lo que sucedió en este caso que generó un amplio debate en los Estados Unidos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Melody Feliciano Johnson nació en Filipinas aproximadamente en 1984 y fue la mayor de 8 hermanos, en un hogar donde la figura central era su padre, que trabajaba en las fuerzas del orden y que por razones de trabajo viajaba mucho, por lo cual la madre de Melody desempeñó un rol esencial en la formación de todos los chicos. La disciplina en el hogar era dura y podía incluir castigos físicos, pero según dijo Melody años más tarde, ella nunca sintió que esto representara alguna clase de abuso, y además culturalmente no solo era normal, sino era lo correcto. Se hacía en todos los hogares para que los chicos no se desviaran del buen camino. El caso es que ella creció siendo una niña ansiosa y temerosa, que se aseguró de ser obediente siempre para no tener problemas. Cumplió todas sus etapas educativas de manera eficiente e incluso obtuvo un título universitario en banca y finanzas. Esto le permitió abrirse camino en el campo laboral, donde fundamentalmente ocupó cargos en comercios minoristas. No está claro cómo se conocieron, pero cuando la chica rondaba los 20 años, su destino se cruzó con el de un hombre llamado Robert Johnson, a quien todos llamaban Robbie y como nos referiremos a él de ahora en adelante. Acerca de Robbie, todo lo que ha trascendido se relaciona con su vida militar, ya que ingresó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1995, cuando culminó sus estudios secundarios en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y de allí en adelante, ese fue el eje alrededor del cual giró su mundo. Melody y Robbie se casaron aproximadamente en 2005 y tuvieron un hijo. Aparentemente su vida era normal, como la de cualquier familia que pertenece a las fuerzas militares estadounidenses. Esto implicaba residir en diferentes países y no siempre tener la estabilidad deseada, pues apenas si se creaban vínculos, porque había que mudarse cada tanto. Esto no fue la excepción para Robbie y su familia. Y aunque no se ha precisado en cuántos lugares vivieron, se sabe que él realizó tareas de gran importancia para la Fuerza Aérea en Corea del Sur, Reino Unido e Italia, entre otras naciones. Para 2023 la familia residía en Alemania y luego ya se mudaron a los Estados Unidos. Fue estando en el país de origen de Robbie que la pareja saltó a las portadas de los periódicos y a las notas de sucesos en los medios digitales, después de haber vivido muchos años en el más absoluto anonimato. La razón por la cual se volvieron tristemente célebres fue por una denuncia interpuesta por Robbie en contra de Melody por envenenar su café durante meses, utilizando cloro o también llamado lejía, que agregaba cuando él no estaba viendo. Según lo que el hombre informó a la policía cuando fue a interponer su denuncia, él y su esposa estaban en trámites de divorcio desde los últimos meses que pasaron en Alemania, pero seguían viviendo bajo el mismo techo por diversas razones. Según el relato pormenorizado que él ofreció, él era la única persona en el hogar que tomaba café y se ocupaba todas las noches de dejar la cafetera programada para la mañana siguiente. Desde que estaban en Alemania, él había comenzado a sentir un gusto extraño por su bebida, pero aún así se la tomaba. En esa época dijo que decidió no comentarle nada a su todavía esposa. Dijo que cuando por razones de trabajo fue enviado a una base aérea en Italia, donde permaneció por varias semanas, todo el café que tomó le pareció excelente. Pero al volver a su casa el problema comenzó nuevamente. Luego de esto se produjo la mudanza a Estados Unidos y él instaló unas cámaras de seguridad de las más baratas en ciertos lugares de la casa.
Gracias a esto se dio cuenta que Melody le estaba agregando algún tipo de sustancia a la cafetera. Él rápidamente mostró los videos a los oficiales de policía para tener un respaldo de la denuncia que estaba formulando. Pero la calidad de las imágenes no era la mejor, y los policías le advirtieron que sería muy difícil poder actuar sobre la base de esas pruebas tan débiles, ante lo cual el hombre dijo que llevaría unas nuevas pruebas. Decidió instalar unas cámaras con mejor definición, y para que Melody no sospechara, las hizo pasar por equipos de detección de humo con la finalidad de evitar incendios. Además compró unas tiras reactivas, de estas que se usan para medir la concentración de químicos en piscinas, y con estas se dedicó a hacer diferentes pruebas. La primera que realizó fue con el agua que llegaba a su hogar. Ninguna de las cintas reactivas cambió de color. Cuando las sumergía en el café de las mañanas, las cintas detectaban la presencia de cloro, ya que cambiaban de color blanco a violeta. Con esa evidencia y los registros de las nuevas cámaras, en cuyas imágenes totalmente nítidas y estratégicamente ubicadas, se podía apreciar a Melody echando el cloro en pequeños envases que luego vaciaba en la cafetera, Robbie se presentó de nuevo ante las autoridades, y ya con esto no les quedó ninguna duda. El siguiente paso de la policía fue detener a Melody, algo que ocurrió en julio de 2023. La presentaron luego ante un juez, acusada por intento de homicidio. El caso fue presentado ante un gran jurado, que debía decidir si pasaba o no a juicio. Así, en agosto de 2023, Melody fue imputada por ese gran jurado por intento de asesinato, entre otros cargos criminales. Se le fijó una fianza de $250,000, que por supuesto ella no podía pagar, y en consecuencia permaneció en prisión a la espera de un juicio y también hasta el momento de su sentencia. Durante ese tiempo se mantuvo en contacto con su madre y una de sus hermanas en Filipinas, así como con el resto de su familia, quienes no podían entender cómo había llegado a esa situación. Sin embargo, ella afirmaba que nunca quiso quitarle la vida a Robbie, sino que estaba molesta nada más y quería causarle molestias a él también. Entretanto, el proceso judicial iba avanzando y este se extendió hasta 2024. Durante las audiencias realizadas en ese tiempo se escucharon detalles significativos, que si bien no justificaban las acciones de Melody, al menos para muchos llevaron a entender cómo fue que esta pareja aparentemente feliz terminó en esta penosa situación. Al inicio del juicio se dio lectura a todo lo que Robbie había dicho a la policía y a la fiscalía. Afirmó que estaba seguro que su esposa era una narcisista y que podía hablar de eso mucho tiempo, porque creía que algo estaba pasando con la personalidad de su mujer. También indicó que se alegraba de no haber denunciado los hechos en Alemania, porque no sabía si hubiera tenido algún resultado en ese país, y admitió que eligió esperar a estar en Estados Unidos para presentar todas las pruebas. Dijo que estaba enojado y que se sentía traicionado, porque al final de todo él la quería y se preocupaba por ella. El motivo por el cual dudaba de que en Alemania le prestaran la atención necesaria era que había consumido el café con sabor extraño durante 3 semanas, pero no había tenido ningún síntoma físico ni malestar digestivo que le hiciera pensar que estaba ingiriendo alguna sustancia dañina. Cuando se ofrecieron detalles de todo lo que hizo el hombre para conseguir las pruebas que incriminaban a Melody, se supo que tras fallar con las primeras imágenes de las cámaras, como ya dijimos, instaló nuevas en sitios estratégicos como el lavadero, donde ella guardaba el cloro, también en el pasillo que iba del lavadero a la cocina, y por supuesto otras sobre la cafetera. De ahí en adelante se dedicó a grabar durante varios días para tener el material suficiente. Pero ese no era el único secreto que había entre la pareja. Robbie dijo que descubrió que ella había comprado una casa en Filipinas a finales de enero de 2022 y lo hizo a espaldas de él. También afirmó que su esposa preguntaba por el seguro de vida que él tenía y que él, sin que ella supiera, había cambiado el beneficiario y había puesto a otra persona. Según afirmó el hombre en esa oportunidad, él pensaba que ella quería llevarse todo su dinero. Hasta ese momento todo indicaba que Robbie era un buen esposo, casado con una mujer ambiciosa, que le había suministrado algo tóxico con el fin de quitarle la vida. Pero cuando se ofrecieron detalles de la vida de la pareja, resultó que él también había hecho cosas malas, y que Melody se había preocupado por él y no lo había denunciado. En una de las audiencias salió a relucir que estando en Alemania, cuando ya se habían separado pero aún vivían en la misma casa, el hombre agredió sexualmente a Melody y armó un escándalo cuando ella le reclamó.
Incluso amenazó con ponerle fin a su existencia, y en medio del caos el hijo de los dos quedó absolutamente perturbado. La mujer dijo que no lo denunció porque entendía que eso podía afectar su carrera militar, que era lo que más amaba y a lo que había dedicado más de 25 años de su vida, y por esto ella no quería perjudicarlo. Sin embargo, luego salió a relucir que ella sí amenazó con denunciarlo, y para evitar que lo hiciera, Robbie la amenazó con interferir en su investigación de antecedentes para que le impidieran entrar a los Estados Unidos. Después de todas estas revelaciones, el tribunal hizo un receso, y luego de unas semanas, en una siguiente audiencia, se escucharon otras cosas. Esto demostró una relación tan tóxica como el cloro que había en el café de Robbie. La abogada de Melody señaló que su representada experimentó todo tipo de abusos en su matrimonio, y si bien los casi 18 años no fueron infelices, los últimos habían resultado particularmente duros. Sin embargo, aclaró que todos estos problemas no representaban una excusa para las acciones de la mujer. Recordó que si bien tuvieron años amorosos y memorables, en la última década Melody se había planteado con regularidad una preocupación por los hábitos de Roy con la bebida, a quien le daba por llegar a casa tarde y a menudo borracho. En algunas ocasiones quedaba prácticamente desmayado en el primer mueble que encontrara, y en otras, pese a que olía alcohol, cigarrillos y mezcla de algunos perfumes baratos, pretendía forzar a Melody a tener actividad sexual. Sin embargo, esos hechos nunca fueron denunciados, a pesar del terror que experimentaba el hijo de ambos cuando veía a su padre totalmente fuera de sí por la bebida. La defensa también indicó que Melody fue una esposa preocupada por el bienestar de su marido, y que se mostró comprensiva en sus arrebatos de ira, e incluso con sus problemas de la bebida, porque consideraba que arrastraba traumas desde su infancia, y pensaba también que probablemente su salud mental se había visto afectada por su vida de militar. Sin embargo, argumentó que como él no quiso buscar ayuda especializada, nunca encontraron soluciones para sus problemas, y la situación se fue descontrolando. Otro detalle que se escuchó en la sala del tribunal se relacionaba con los celos y la desconfianza de ambas partes. Se acusaban el uno al otro de ser infiel, y eso empeoraba las inseguridades de cada uno y era fuente de conflicto. Por su parte, cuando todo esto comenzó a salir, la fiscalía hizo un llamado de atención acerca de que en ese tribunal no se estaba juzgando a Robbie como marido o por su conducta como persona. Era fundamental recordar que el juicio era contra Melody por intentarle quitar la vida a su todavía marido y padre de su hijo. De inmediato la defensa respondió y le pidió al tribunal mantener el foco en lo que mostraban con evidencias y no en la narrativa de la fiscalía, que llevaba meses afirmando que a Robbie le habían dado una dosis letal de lejía. De inmediato la defensa respondió y le pidió al tribunal mantener el foco en todo lo que se estaba mostrando con evidencia y no en la narrativa que tenía la fiscalía, quienes llevaban meses afirmando que a Robbie se le habían dado dosis letales de cloro. En ese sentido, se recordó que como parte de las pruebas presentadas ante el tribunal estaba una llamada de control de envenenamiento, así como el informe químico elaborado por una experta, donde se mostraba que ni siquiera en el hígado, donde se suelen almacenar los tóxicos, o en el tejido adiposo, se encontraron concentraciones que representaran un riesgo para la vida de Robbie. En un giro de los acontecimientos, Melody y su abogada llegaron a un acuerdo con la fiscalía, a cambio de que se retirara el cargo de intento de asesinato en primer grado e intento de agresión con agravantes. La mujer se declaró culpable de 2 delitos graves de adición de veneno o sustancias nocivas a alimentos o bebidas, por poner trazas de cloro en la cafetera de su marido. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Melody tenía varias opciones. Podía ser multada, condenada a prisión, tener libertad condicional o prisión seguida de libertad condicional. Los cargos de los que se declaró culpable conllevaban una pena máxima de 2 años de prisión cada uno. A partir de ese momento, lo que quedaba pendiente era la sentencia, en la cual tanto la fiscalía como la defensa expusieron sus argumentos. Esta se llevó a cabo en mayo de 2024. En vista de que la fiscalía había conseguido su objetivo, que era la admisión de culpa, su intervención se limitó a recordar las acciones legales de la mujer, las cuales debían ser sancionadas conforme a las leyes del país. La defensa tenía muchas cosas para decir, pues de su intervención dependía en gran medida la decisión que tomaría el juez. Con esto en la mente, la abogada de Melody hizo un recuento de lo ocurrido y señaló que su representada aceptó la responsabilidad por sus acciones y además se había disculpado con Robbie.
También reafirmó que no existían excusas para justificar su conducta y que por tal motivo Melody también pedía disculpas tanto a sus amigos como a sus familiares, quienes se habían visto muy afectados por el caso. Sin embargo, se hizo énfasis en que había que mirar hacia adelante, pues ya la mujer había pasado casi un año tras las rejas, durante el cual había sido vista por el equipo de salud mental, quienes le habían dado un diagnóstico de ansiedad y depresión. También se le indicó que tomara una medicación, y ella había seguido su tratamiento al pie de la letra. Debido a esto, se pidió que se tuviera la intención de dejarla en libertad. Melody fue sometida a una evaluación por la Junta de Libertad Condicional, previendo que se le concediera este beneficio. El objetivo era comprobar si la mujer representaba o no un peligro para la sociedad, tras lo cual se le consideró una persona de bajo riesgo. En ese sentido, fueron escuchadas también las opiniones de amigos y familiares, quienes la describieron como una persona dulce, compasiva y trabajadora, que además era una mujer de fe orientada en su familia. También se tomó en cuenta para su evaluación el hecho de que nunca había tenido antecedentes de ningún tipo, no abusaba del alcohol y las drogas, y había completado un programa de control de la ira mientras estaba en prisión esperando el veredicto. Finalmente, tras escuchar todos estos argumentos, el 10 de mayo de 2024, un juez a cargo del caso condenó a Melody, quien tenía en ese momento 40 años, a 3 años de libertad condicional. El juez le ordenó someterse a una evaluación y control de salud mental y le prohibió tener cualquier contacto con Robbie, a menos de que estuvieran en presencia de un equipo legal. Con esta sentencia, Melody saldría de la cárcel, donde, como ya dijimos, estuvo recluida casi un año. Entre los factores que tomó en cuenta el juez para su decisión, destacó el hecho de que la mujer había tomado distintos cursos mientras estuvo en la cárcel, incluido uno donde se hablaba de la crianza de los hijos. También demostró su compromiso de mejorar la forma de abordar las dificultades. Al quedar en libertad condicional, no tendría que volver a la casa de Robbie, puesto que tenía algunos amigos que la acogerían e inclusive le darían apoyo para la búsqueda de empleo, ya que estaba altamente capacitada porque tenía muchos estudios universitarios y experiencia en el área comercial. En cuanto a Robbie, se sabe que siguió su exitosa carrera como militar, en la cual ya tiene más de 29 años de experiencia. A mediados de octubre de 2024, cuando terminamos la investigación de este video, él se desempeñaba como miembro activo de la Fuerza Aérea, donde lideraba a 220 miembros que trabajaban en 5 especialidades únicas, al tiempo que supervisaba y dirigía las acciones del personal en 11 secciones, y gestionaba adecuadamente las municiones asignadas para su uso en la base en la cual estaba asignado. Ahora que conoces todos los detalles de este caso que en su momento fue un escándalo, dime qué opinas. ¿Te parece que Melody recibió la sanción que merecía o tenían que haberle dado una condena más fuerte? Y además de eso, también quiero saber qué opinan de la personalidad y de la forma de proceder de Robbie. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como ya dije varias veces, que generó mucha controversia para todas las personas que lo escucharon. Muchas personas estaban del lado de Melody, muchos otros del lado de Robbie. Para muchos a ella le tendrían que haber dado una condena más alta. Realmente no sabemos qué estaba pensando Melody, qué quería hacerle a Robbie. Y también es algo pues bastante curioso, por decirlo así, que Robbie estuviese tomando cloro todo ese tiempo y realmente su cuerpo pues no presentara ningún síntoma. ¿Eran pequeñas las cantidades de cloro que ella le daba o realmente él era un hombre pues muy fuerte como para poder soportar todo esto? Todavía hay muchas preguntas en el aire que seguramente no tendrán respuesta, ya cada uno ha seguido su vida, no han vuelto a tener contacto y parece que esto es lo mejor para todos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes sociales me encuentran como LesmaVR, me pueden seguir por allí también. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.